¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En los últimos días hemos escuchado una especie de nado sincronizado, ahora tratando de desvirtuar la mayoría conseguida por Morena, particularmente en la Cámara de Diputados. Se ha hablado mucho de sobrerepresentación. Héctor Aguilar Camín, Sergio Sarmiento, José Goldenberg, Emilio Álvarez y Casa han lanzado distintos pronunciamientos afirmando que se le está regalando la mayoría a Morena y que tendría que echarse para atrás esta misma porque hay una sobrerepresentación ilegal. Voy a platicar sobre este tema con el abogado obradorista Mercurio Cadena, a quien saludo por supuesto con muchísimo gusto. Querido Mercurio, ¿cómo estás? Bien, Jesús, te regreso un saludo con todo gusto a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. No, hombre, los honrados siempre somos nosotros, querido. Oye, ¿qué tan cierto es lo que se está manejando por parte de la oposición? ¿Realmente esta sobrerepresentación tendría que ser echada para atrás por por el tribunal? ¿Hay sobrerepresentación? ¿Cómo entendemos este tema? Mira, a mí me parece que es falso, me parece que jurídicamente es falso y me parece que el tribunal se equivocaría si sancionara en esa dirección. Creo que además, en términos técnicos, sería inconsistente con sus propios precedentes y eso sería profundamente grave en términos jurídicos. Pero además me parece, querido Jesús, que hay otra cosa que hay que revelar y hay que decir. La posición política de estos perfiles que tú bien mencionas no solamente es falsa, no solamente es desinformante, sino además hipócrita porque la verdad es que ellos están haciendo una interpretación de lo que sería la sobrerepresentación, como si aplicara la regla que controla la representación o las proporciones políticas de las cámaras en función de los conglomerados, de las alianzas político-partidistas que acuden a elecciones. Cuando los precedentes y la ley hoy, al menos desde mi particular punto de vista, parecen ser muy claros no se refieren a coaliciones, se refieren a cada uno de los partidos y por lo tanto ese famoso 8% que tiene que controlarse, pues se predica de cada uno de los partidos y por lo tanto se suma el posible excedente de 8% de cada uno de los partidos aliados, en este caso PT Verde y Morena, para poder, digamos, hacer ese control. ¿Por qué digo que es una posición particularmente hipócrita? Bueno, porque parte importante del famoso Plan A, ¿no? Que incluía una reforma electoral que mandó el presidente en su momento al Congreso y que no recibió trámite derivado de la huelguilla esa que tenía la oposición para tratar de construir cierta relevancia política, esa iniciativa traía la eliminación de la regla que hoy permite ampliar el 8% por partido y no por coalición. Es decir, el obradorismo estaba por defender una acotación mucho más dura de las proporciones de las fuerzas políticas al interior del Congreso y fue la misma oposición, dada su postura, dada su pésima táctica político-electoral del momento, quienes en su momento desecharon esa iniciativa junto con muchas otras. Ahora que no les conviene, en su momento la desecharon porque hicieron un cálculo político. Nunca pensaron que esa iniciativa terminaría beneficiando a Morena en las elecciones porque no vieron venir la ola electoral que se vino. Y ahora hipócritamente, de ahí un poco el calificativo que me permite utilizar, ahora ponen el grito en el cielo cuando las cosas no les conviene. eh, pues en un claro ejercicio de desfachatez política que no hace más que abonar a la desconfianza que ya les tenemos a estos perfiles por convenencieros, insisto, por hipócritas y ahora también quizá por malos abogados y abogadas, malos técnicos que no solamente son malos perdedores, sino además se prestan a hacer lecturas jurídicas como si los documentos no estuvieran ahí, como si el derecho fuera cualquier forma de política cuando de hecho es una forma específica de política, que es la que está intermediada por los instrumentos jurídicos. Cuando les conviene, estos instrumentos son relevantes, cuando no, los interpretan como quieren. Y básicamente ese es el escenario. Afortunadamente son completamente y absolutamente irrelevantes, pero la verdad es que pues hay que estar muy pendientes de la resolución del tribunal porque pues ruido están metiendo, ¿no? Es decir, que el tribunal no tiene mucho realmente para dónde hacerse. Uno de los argumentos que utilizaba o pretextos que utilizaba Damián Cepeda es que busquen el espíritu de la ley. Pero yo recuerdo que cuando se les pedía lo mismo, ellos decían la ley es la ley. Claro, y además el espíritu de la ley es un concepto muy complejo de utilizar en este caso, no tanto por los argumentos de Cepeda, que en otras ocasiones
A mí me parece que ha sido más sensato, más prudente, más técnicamente consistente. Aquí me parece que deja de ver muchísimo, pero además me parece que no aplica del todo su intento por apelar a escuelas de interpretación jurídica en específico, sobre todo porque existe un precedente. El Tribunal Electoral ya ha sancionado que esa cláusula en específico tiene que entenderse como, digamos, por cada partido político y no por coalición. Entonces, sería incluso una especie de tiro por la culata, porque básicamente lo que Damián Cepeda está intentando hacer es argumentar que no se ha respetado el espíritu de la ley, no solamente en este caso concreto, sino en los precedentes que ya derivaron en esta posición específica del Tribunal Electoral. Eso está muy cuesta arriba. Si los precedentes le beneficiaran, si los precedentes de hecho dijeran, oye, pues normalmente se ha interpretado en el sentido de que va por coalición y no por partido, y en este caso se quiere interpretar a favor de coalición, tendría mucho más fuerza su argumento, pero lo que quiere decir es, en el pasado también se equivocó, no levantamos la voz en ese momento, quién sabe por qué, pero ahora nos parece conveniente levantar la voz y decir que el Tribunal Electoral se ha venido equivocando sistemáticamente a la hora de interpretar el espíritu de la ley. Está muy cuesta arriba. Tendrían que argumentar por qué, uno, políticamente no se quejaban en su momento, y dos, por qué esas interpretaciones también estuvieron mal hechas o contrarias a lo que sea que Cepeda entienda por espíritu de la ley. Oye, te lo pregunto porque tú eres el experto y son temas que nos han venido poniendo sobre la mesa la audiencia. Se Claro. maneja también una ponencia por parte de Olga Sánchez Cordero. Se habla de 1963 incluso como antecedente. ¿Qué tiene valor esto en esta discusión en la actualidad o ya está rebasado? Mira, tendría, todos los precedentes son válidos a la hora de tratar de establecer cierta interpretación por parte de algún cuerpo jurisdiccional. La cosa es que no puede hacerse en el vacío. Es decir, ¿qué sentido tiene apelar a la interpretación que se hizo para una ley del 73 o de qué fecha es? 63. Del 63, cuando existe una reforma de ley que cambió los artículos sobre los cuales se hicieron en esa interpretación y obviamente cambió la interpretación completa de lo que dice la ley a partir de esa reforma. Dicho en términos más sencillos, querido Jesús, una interpretación de una ley derogada no puede estar por encima de una nueva ley. Entonces, cuando hay una nueva ley, pues básicamente cambia el sentido de lo que dice el derecho como sistema y no se puede apelar a una interpretación de una ley que ya no existe, sobre todo cuando claramente las disposiciones normativas sobre las que se montaba esa interpretación han cambiado. Entonces, de nuevo, me parece que es forzar la ley, forzar cómo funciona la dinámica política al interior del sistema jurídico, que además, por cierto, yo soy el primero en reconocer que el derecho es política, y aquí muchos colegas no me acompañan, pero seamos sensatos, es el tipo de política que está atravesado, mediado por instrumentos jurídicos y su sistematización. No podemos hacer lo que nos plazca y por tanto apelar a la interpretación de una norma que ya no existe es interesante, pero dado que existe una nueva ley, habría que justificar por qué se hace eso. Y si no se da esa justificación, francamente es un disparate, es una especie de arranque de nervios y de pues falta completa de respeto por la técnica jurídica. Este tema de las minorías, mayorías, a final de cuentas, se llega a un punto que son los plurinominales, querido Mercurio, Claro. que son los que están generando todo esto. ¿Se tendrían que eliminar los plurinominales? ¿Se tendrá que modificar en un momento dado su presencia? ¿Por dónde tendríamos que ir a final de cuentas? Mira, ese es un gran debate que además debimos haber tenido si la oposición hubiese sido responsable y de nuevo se hubiera discutido la iniciativa del presidente, que en mi opinión alcanzaba no solamente para ser electoral, el presidente estaba prácticamente planteando una reforma de Estado, Ujú. muy parecido a los alcances que tiene, por cierto, la reforma judicial. Quien quiera ver en ella meros ajustes orgánicos pequeños al Poder Judicial, pues no está entendiendo la dimensión de lo que se está disputando en esa reforma. Por eso alcanza para ser no solamente orgánica, sino estatal. En su momento, la reforma electoral que planteaba el presidente, lo mismo. Sus alcances realmente significaban una reforma de Estado y no solamente electoral. ¿Y por qué lo digo? Se planteaba, por ejemplo, la reducción, la eliminación de los plurinominales como los conocemos, pero la generación de una nueva dinámica en donde había ciertas listas y donde se votaba
no necesariamente a personas fijas, pero sí se establecía que todos los diputados iban a llegar al poder en la medida en que fueran ganando votos, con un sistema ahí medio complejón que no vale la pena meterse en este momento, pero que garantizaba cierta capacidad de representación mayor a la que hoy tenemos con la dinámica que meramente existe con mayoría relativa y proporcional. A mí me parecía que era un buen sistema que lamentablemente no se terminó de discutir, pero que permitía resolver ciertos problemas de representatividad que hoy tenemos con este sistema, digamos, bipolar de plurinominales y de mayoría relativa. Yo creo, para serte muy honesto, que más bien deberíamos retomar esa discusión, retomar esa iniciativa y entonces ahí sí ver qué conviene, si nos convienen los plurinominales o no. A mí me parece, por ejemplo, que una de las cosas que han solucionado a nivel local podría funcionar a nivel federal. A nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México, creo que Coahuila también. Lo que han hecho con los plurinominales es muy interesante. No, los partidos no fijan una lista predeterminada de personas que van entrando conforme el partido tiene cierta votación sin hacer campaña, que es la gran crítica, ¿no? Que no representan a nadie, etcétera, etcétera. Lo que sucede en Ciudad de México con los diputados y diputadas locales, y creo, insisto, también en Coahuila, es que esa lista se va llenando con los diputados de mayoría relativa que perdieron, pero que tuvieron más votos a la hora de perder. De tal suerte que los plurinominales locales también traen votos detrás, también representan gente. Pero, por ejemplo, es el diputado de Morena en Benito Juárez, que no ganó porque Benito Juárez es una localidad muy panista, ganar la mayoría relativa es muy difícil, pero a lo mejor hizo muy buen trabajo y perdió por un margen históricamente muy pequeño y consiguió muchos votos y por lo tanto se le reconoce ese esfuerzo y esa representación, es decir, ellos son plurinominales pero traen votos y se les da acceso como quizá uno de los perdedores más votados dentro de toda la elección. Algo así quizá podríamos hacer con los nuevos plurinominales de tal suerte que garanticemos lo que me parece al final es lo que el obradorismo está buscando con estas reformas, que es que detrás del poder legislativo siempre haya un mandato popular, sean plurinominales o sea mayoría relativa. Lo importante es darle juego al pueblo. Esa es básicamente la lógica detrás de lo que se debe plantear, en mi opinión, con respecto a plurinominales, no plurinominales, mayoría relativa, etcétera. Y creo que esta solución pues sería algo interesante discutir, cuando menos, para lo federal y ver si le convence a la mayoría o al pueblo incluso, ¿por qué no meterlo a referéndum? Es decir, aprovechar esta nueva dinámica política en la que el pueblo es protagonista en los procesos y no solamente en el discurso, para definir cuál es la mejor salida. Esta postura de la oposición, como bien lo decías, muchas de estas voces se vuelven irrelevantes ante la ciudadanía, pero Claro. representan intereses muchas veces empresariales, esos mismos intereses que no están de acuerdo con la reforma judicial porque trastocas uno de sus nidos principales para generar una impunidad. ¿Va de la mano esta discusión? Es decir, la reforma judicial se dan cuenta que ya va a ir porque va a ir, entonces mejor intentamos evitar la mayoría de Morena con el plan C. Sí, claro. O sea, lo que le están tirando es a ganar en los, como siempre, básicamente, están tratando de ganar en tribunales lo que no pueden ganar en en las votaciones, en las casillas. Es lamentable, es terrible, pero también esto, no, fíjate cómo de hecho, sin querer, las dos reformas están muy conectadas como temas incluso, ¿no? Tan relevante y tan importante es la reforma al Poder Judicial y su inclusión o reinclusión en la lógica democrática de este país, que hoy sigue siendo un riesgo importante el que un tribunal vaya en contra de un mandato popular tan claramente establecido como lo fue este en las elecciones recientemente ocurridas. Y hay que decirlo con todas sus letras, hay un riesgo ahí. ¿No? Hay un riesgo de que un poder que se ha entendido históricamente contramayoritario, haciendo una lectura pues un poco descontextualizada, pero sin lugar a dudas excesiva del federalista gringo, se ha asumido legítimamente contramayoritario y hoy cree que tiene las facultades para poder ir en contra de un mandato tan claro como este. Entonces, pues eso les ha funcionado en el pasado. Todavía no existe la reforma judicial y por lo tanto pueden apostarle a eso para ganar en tribunales lo que no ganaron en elecciones y pues ya, que sea un problema de los panistas y de los priistas y del, bueno, ya del PRD ya no, porque el PRD ya no tiene futuro, pero de todo el PRIAN, que sea un problema para los prianistas del futuro, hoy, aquí y ahora. Ellos, aunque les peguen a legitimidad de mediano y largo plazo porque parecen no tener proyecto y no importarles,
ganan victorias pírricas. Ya lo que vengan a hacer, los que vengan después, pues ahí se harán bolas. Ojalá sigan pensando así, por cierto, porque mientras hagan eso, pues estarán condenándose a no tener futuro político, porque van en contra de la voluntad popular deliberadamente, porque son los recursos que les han funcionado. Y bueno, ya veremos a mediano y largo plazo, pero a corto siguen siendo un riesgo y por supuesto que a eso le están apostando. Mi querido Mercurio Cadena, abogado obradorista, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, hombre, gracias a ti, Jesús, por la oportunidad y un gustazo siempre platicar contigo y con tu auditorio.